Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. De nuevo es bendición de Dios poder saludar a cada uno de ustedes. Y esta mañana queremos darle gracias a Dios por todos los que ya están ahora conectados. Saludamos a los hermanos que están en Zoom, a los hermanos que están en Facebook, a los hermanos que están en YouTube. Así que gracias a Dios porque tenemos ahora estas plataformas para poder llevar este mensaje de salvación a todas aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón y por supuesto también a la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar esta mañana ya listos para glorificar el nombre del Señor. Como ya es de conocimiento de los que estamos ahora conectados, esta mañana vamos a hablar sobre lo que es el arrepentimiento. Hemos titulado este tema, Dios llama al arrepentimiento. Seguimos viviendo esta situación de cuarentena y en medio de esto se ha querido explicar el cumplimiento de los tiempos apocalípticos. Y en cierta ocasión tiene algo de aceptabilidad. Sin embargo, yo creo que este tiempo es un momento en el que Dios está hablando a todos. Y es un tiempo que Dios está permitiendo para que nosotros evaluemos nuestra conducta. Creyentes y no creyentes. Nosotros no podemos pensar que esto es una señal solamente para el inconverso y que éste debe aceptar a Cristo, porque si no acepta a Cristo, se va a morir y se va a ir al infierno. Nosotros como creyentes debemos también evaluar nuestra conducta, nuestra vida, y de esa manera escuchar la voz de Dios que nos está llamando a que tengamos una actitud de arrepentimiento, es decir, que evaluemos lo que hasta ahora hemos estado haciendo. Dios llama al arrepentimiento. Ya hemos tenido la lectura en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 17. Ya estuvimos ahí leyendo este pasaje. Y ahora vamos a tratar de sacar de ahí la enseñanza para nosotros esta mañana. Dios llama al arrepentimiento. Y los primeros versículos de San Lucas, capítulo 13, del 1 al 5, nos van a mostrar que Dios llama al arrepentimiento a través de los acontecimientos cotidianos. En el tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio, también hubieron varios casos, se dieron varias situaciones. En el mismo momento en que Él estaba teniendo ese tiempo de ministerio, en el mundo pasó de todo, como pasa hoy en día. Nosotros estamos aquí en este país y en otros lados del mundo están pasando muchas cosas. Las personas, queriendo impresionar un tanto a Jesús, se acercaron para hablarle de lo que recientemente había pasado ahí mismo. Y le dicen así: en ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Cuando nosotros leemos este pasaje, encontramos que Dios llama al arrepentimiento a través de los acontecimientos cotidianos que se ven
en la violencia, que se ven en la maldad del hombre. La narración de estos acontecimientos que nosotros leemos en estos primeros 5 versículos nos cuenta el problema de los galileos, que fueron asesinados en el momento en que estaban ofreciendo su sacrificio en el altar. Y ahí se mezcló la sangre de ellos con la sangre de el sacrificio que estaban ofreciendo. Lucas es muy específico en este sentido, porque solamente él recoge estos 2 acontecimientos, tanto de los galileos como el de la caída de la torre en Siloé. Y la gente quiere impresionar a Jesús contándoles estas cosas. Es más, la gente tenía ya en su mente el juicio. Ya habían pensado que aquellos habían sido asesinados ahí por parte de Pilato, porque de plano eran pecadores y porque de plano merecían que les pasara eso. Ahora, no sabemos la razón que llevó a Pilato a asesinar a estos galileos en el altar. Algunos piensan que debido a la rivalidad que había entre Herodes y Pilato, porque estos no se llevaban hasta este momento, y ya se pusieron de acuerdo cuando mandaron a crucificar a Jesucristo. Ahí sí aparecen ya de acuerdo en lo que están haciendo. Pero en este momento eran enemigos. Y algunos creen que Pilato mandó a hacer eso, esa masacre, porque quería impresionar a Herodes. Y los galileos eran afín a Herodes. Esa es una de las razones por las cuales Pilato pudo haber mandado a cometer esta atrocidad en estos galileos. Y la gente le cuenta a Jesús esto, pero como les digo, ya tenían hecho el juicio. Y Jesús les dice: ¿ustedes creen que estos galileos que murieron ahí eran más pecadores que ustedes? Y les cuenta otra historia y les dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que pasó ahí en Siloé tampoco tiene mayor descripción. Solo Lucas recoge esta información de un accidente que hubo cuando se estaba construyendo esa torre. Y Jesús toma esto y le dice: ¿ustedes creen que si estos 18 murieron porque eran más pecadores que ustedes? Le dice: no. Estas cosas pasan como una muestra, como una señal para que ustedes se arrepientan. Porque si no se arrepienten, van a tener exactamente el mismo problema. Así que, ante esta situación, lo que Jesús está planteándole a estas personas es que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que cambien su conducta y que ya no sigan teniendo ese tipo de vida que están llevando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros estamos viviendo en un acontecimiento mundial de una pandemia que se ha regado ya y que ha cobrado
más de 200,000 vidas alrededor del mundo. Y nosotros podemos preguntar, ¿usted cree que si los chinos fueran más higiénicos, eso no hubiera pasado? Podemos cuestionar y pensar, estos chinos, ¿qué tenían que estar comiendo murciélagos? Si no lo hubieran comido, esto no hubiera pasado. O tal vez pensar, si el gobierno chino le hubiera hecho caso al médico Li y hubiera atendido a sus recomendaciones, esta pandemia no se hubiera regado en el mundo. Es más, podemos pensar, si los italianos no hubieran sido tan descuidados, no tuvieran ahora ese gran problema de más de 22,000 personas fallecidas. O los españoles, mucho más cercanos a nosotros, los americanos, o los gringos, como nosotros decimos. Si estos no fueran tan arrogantes y no estuvieran viviendo esa necedad de su presidente, estos 50,000 americanos estuvieran vivos. Nosotros podemos pensar así, pero escuchen, especialmente aquel amigo, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros no podemos ser tan ingenuos y pensar que a nosotros no nos va a pasar nada de eso, porque nosotros sí sabemos cuidarnos. Ya estamos en el problema y debemos atender al llamado de Dios. Usted, que no tiene a Cristo en el corazón, debe saber que si se llega a morir sin Cristo, seguro se irá al infierno y no habrá quien lo saque de ahí. Dios está llamando al arrepentimiento, lo está invitando. Esto que está pasando en el mundo es algo que Dios está utilizando para mostrarle a la humanidad, para mostrarle al hombre qué tan sensibles somos nosotros, qué tan fácil es que nosotros podamos morir. Un virus, algo tan minucioso, pero que ha cobrado alrededor del mundo más de 200,000 vidas, según el informe que se tiene. Y usted que no tiene a Cristo en su corazón, está escondido, pensando en que puede evitar los designios de Dios en su vida. Lo que yo quiero decirle esta mañana a usted que no tiene a Cristo en su corazón es que la muerte le llega al ser humano en cualquier momento. Se puede morir de coronavirus, como también se puede morir de cualquier otra cosa, porque la vida nosotros no la tenemos comprada. Y Dios tiene para cada ser humano establecido un día. Y cuando éste llega, no hay quien pueda impedir que se ejecute el decreto divino. Pues está establecido que los hombres mueran una vez. Ninguno de los 200,000 personas que murieron eran más pecadores que usted o que yo. Sencillamente murieron porque eso era lo que estaba establecido en su vida, que tenían que morir. Ahora, esto es importante, porque en medio de esta situación, Dios está llamando al arrepentimiento.
Dios está pidiéndole que vuelva. Mayormente si usted que escucha este mensaje ha gustado del maná de Dios. Dios llama al arrepentimiento. No pensemos que los acontecimientos del mundo son específicamente para gente más pecadora que nosotros. La muerte está establecida para todo ser humano. Por supuesto que se está haciendo toda la lucha a nivel mundial para poder detener esta pandemia. Pero para Dios es tan fácil quitarla después de que hayamos aprendido la lección como seres humanos. Dios llama al arrepentimiento por medio de los acontecimientos cotidianos. Dios llama al arrepentimiento porque Dios quiere que usted y yo como creyentes, ahora como creyentes, tengamos una vida productiva. Después de contar o de ver esos dos acontecimientos, la muerte de los Galileos, como el derrumbe de la torre de Siloé, Jesús va a dirigirse a sus oyentes a través de una parábola. Y escuche lo que dijo. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y luego, si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Interesante porque este es un pasaje que específicamente es aplicado para usted y para mí como creyente. La anterior narrativa es algo que llama la atención específicamente a aquel que no tiene a Cristo en su corazón y que está pensando que aquellos se murieron porque merecían morirse o porque no tuvieron todo el cuidado para vivir la vida. La enseñanza es: Dios tiene decretado un día para todos, en ese sentido. Y aquí, en esta parábola, hay una comparación. Todos sabemos lo que es una parábola. Una parábola es algo que enseña a través de una comparación, una realidad de la vida. Y era algo que los rabinos utilizaban constantemente en el tiempo de Jesús. Dios llama al arrepentimiento porque Él nos ha llamado para ser útiles en su obra. Y la manera como Dios lo va a enseñar es que un hombre siembra una higuera en medio de la viña. Ya nosotros sabemos que una viña es el lugar donde se cosechan las uvas. Pero si quisiéramos interpretar esto, el dueño de la viña representa a Dios. La higuera representa a Israel, al creyente, a los líderes de Israel, a la iglesia. Puede verse de esa manera. La higuera. La viña representa al mundo, en el caso de Israel, y a la iglesia, en el caso del creyente. El viñador, no tenemos mayor problema para descifrarlo. El viñador representa a la persona de Jesucristo. Y está tan claro ahí. Dice: hace 3 años que vengo y no encuentro nada. Cuando habla de esos 3 años se está refiriendo al tiempo de ministerio que Jesús había desarrollado ya
en medio del pueblo de Israel. Israel, como la higuera, fue establecido en el epicentro del mundo. Dios estableció a Israel para que fuera modelo de vida para las naciones. Pero hasta el día de hoy no ha cumplido con esa función. Cuando hablamos del creyente, Dios ha puesto al creyente en su cuerpo, la iglesia. Y Dios espera que usted y yo como creyente seamos útiles, seamos fructíferos. No se trata solamente de ocupar un lugar, se trata de producir. Y por eso es que está ahí la expresión y dice, ¿para qué queremos que esté este árbol en medio de la viña si solo está ocupando lugar? Nosotros como creyentes tenemos que evaluar ahora mismo nuestra conducta y saber si nosotros estamos siendo productivos en la obra de Dios o solo estamos siendo un obstáculo para que otro no desarrolle su vida espiritual. Usted y yo no podemos estar solamente para ocupar un lugar. Algunos se han equivocado y piensan que estar en la iglesia es tener un puesto. En la iglesia no hay puestos. En la iglesia lo que hay son privilegios, oportunidad que Dios nos da para ser productivos. La higuera también representa a los líderes de Israel. Dios los había establecido en medio de su pueblo para que ellos ejercieran la justicia, que fueran equitativos. Pero ellos, en lugar de ser fructíferos para el pueblo de Dios, para Dios mismo, lo que habían hecho era ocupar simplemente un lugar. Así que la decisión del dueño de la viña es: corten esa higuera porque solo está ocupando lugar. Pero miren qué interesante. Dios llama al arrepentimiento para que nosotros seamos fructíferos y tengamos todavía otra oportunidad. Interviene el viñador, el que está encargado de cortar. Esa es la persona de Jesucristo. Y le dice al dueño de la viña: dejémosla un año más. Voy a cavar alrededor, tal vez el problema está en sus raíces, y entonces voy a cavar alrededor y voy a abonar alrededor. Un año más. Y si da fruto, bien. Y si no, córtalo. Pero démosle una última oportunidad. Mi amado hermano, usted que tiene años de estar en la iglesia y que hasta aquí no ha querido producir, porque cada vez que se le da la oportunidad siempre tiene una excusa para decir que no puede. La escuela, el trabajo, la universidad, la esposa, los hijos, esto, lo otro, aquello. Pero no hemos querido aceptar la responsabilidad de trabajar en la obra del Señor. Puede ser que este sea el último llamado que Dios está haciendo a todos aquellos que no han querido trabajar en su obra. Jesucristo está ahora mismo interviniendo. Cuando Juan escribe su primera carta en el capítulo 2, dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno peca, debe saber que tiene un abogado, a Jesucristo. Y ahora mismo yo puedo pensar que Él está
interviniendo para que aquellos creyentes que no han querido ser productivos en su obra, que han estado con un paso adentro y un paso afuera en la iglesia, ahora mismo Dios les está llamando al arrepentimiento, porque Dios quiere que nosotros seamos productivos. Recuerden, la orden está dada. Córtala. ¿Para qué inutilizar la tierra? Esto es interesante. ¿Para qué se va a inutilizar la tierra y se va a malgastar en el abono? Si no va a ser productivo. Lo que hacemos en la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo y tratando de llevar ahora es el mensaje de salvación y de edificación a la vida de la iglesia. Pero si todavía con esto nosotros no entendemos que Dios nos está llamando al arrepentimiento para que seamos productivos, debemos de saber que Dios puede tomar la decisión de cortar nuestra vida. Dios llama al arrepentimiento a través de los acontecimientos cotidianos. Dios llama al arrepentimiento para que nosotros tengamos una vida de utilidad en su obra. Y la otra parte de este pasaje que estamos viendo de San Lucas capítulo 13, versículos 10 en adelante, nos va a enseñar que Dios llama al arrepentimiento para que dejemos a un lado la religiosidad. A veces el creyente está acomodado en las cuatro paredes y lo que está haciendo ahora es simplemente tener una actitud de un religioso, ser un creyente nominal nada más. En esta parte de la Biblia, de San Lucas 13, versículos 10 al 17, se nos narra uno de los milagros que Jesús hizo. Y en eso nos invita a que dejemos esa actitud de ser religioso. Que pensemos que ir al culto no es todo. Es más, algunos que ahora han tenido la oportunidad de estar en el templo hasta hace un mes, llegan tarde. Se van a medio culto. Si están, no están poniendo atención a la palabra de Dios. Algunos hasta tienen la actitud que desde la iglesia están chateando, como se dice. Es pura religiosidad. Ni cuenta nos damos quién llega y qué necesidad trae. Y mucho menos preguntarle en qué podemos ayudarle. Escuche lo que dice este pasaje. Dice, enseñaba Jesús en la sinagoga un sábado y había ahí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. 18 años llegando esta mujer a la sinagoga y nadie se daba cuenta que llegaba agachada porque tenía un problema que no le permitía enderezarse. Ni los miembros de la sinagoga y mucho menos los líderes de la sinagoga. Pero cuando Jesús le ve, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esto
trajo como resultado que esta mujer glorificara el nombre de nuestro Dios. Interesante, porque Jesús no deja que esta mujer se vaya otra vez de la misma manera. Jesús interviene y realiza ese milagro para mostrar que la verdadera actitud del creyente es ayudar al que tiene necesidad. Y que el liderazgo, en ese caso, el fariseo, que era el doctor en la ley, que era el que enseñaba la palabra, como el anciano o como el pastor. Pero la enseñanza de la palabra de Dios debe verse reflejada en la actitud que nosotros tengamos para ayudar a los demás. No es simplemente decir las cosas, sino hay que hacer las cosas. Jesús predicó en la sinagoga y realizó ese milagro. Sanó a esta mujer que por 18 años estaba llegando a ese lugar y nadie le ponía atención. En la iglesia muchas veces pasa lo mismo. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia? ¿Cuánta necesidad ha habido antes de que viniera esta pandemia? Y hasta ahora que nosotros estamos viendo esto, entonces algunos están reaccionando y están pensando en que hay algunos hermanos que tienen ahora mismo grave necesidad. Y debemos nosotros tomar una actitud que permita que podamos compartir, que podamos llevar eso necesario para el hermano que lo está necesitando. Nosotros no necesitamos hacer un show de esto. Nosotros no necesitamos hacer un show de sanidad divina. Porque nosotros no buscamos ni gloria de los hombres, ni fama, ni riqueza. Nosotros no somos sectarios, no somos religiosos. Nosotros somos creyentes bíblicos, cristocéntricos. Y nuestro interés es llevar a otros a los pies de Cristo. Y aun si tenemos que dar de nuestra bolsa para ayudar al necesitado, lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo. Pero no para echar la casa por la ventana. Nosotros lo que buscamos es mostrar el verdadero amor de Dios. Y como creyentes, nosotros tenemos que practicar ese amor de Dios para ayudar a nuestro prójimo. No somos religiosos. Eso a muchos no les gusta, como al principal de la sinagoga. Miren lo que dice. Dice ahí en este capítulo 13. Pero el alto dignatario, versículo 14, de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay para trabajar. Hagan eso durante los 6 días. Pero en el día sábado no hagan nada. Y Jesús les dice: hipócritas. Hipócritas. Jesús siempre llamó a los religiosos hipócritas. Y la Biblia siempre va a llamar al religioso hipócrita. ¿Por qué Jesús califica de esa manera? Porque Jesús le dice: ustedes, si su asno
o su buey, ¿acaso no lo llevan ustedes al pesebre y lo llevan a beber en día sábado? ¿Tienen ustedes más cuidado de los animales que de los seres humanos? ¿Tienes el cuidado de darle de comer a tu buey y a tu asno en día sábado, y a esta mujer que es descendiente de Abraham no se le puede hacer un favor en sábado? Por eso Jesús les llama hipócritas, porque esta mujer no solamente representa la descendencia del pueblo de Israel como hija de Abraham, sino también la fe de un creyente. Esta mujer por 18 años estuvo esperando que Dios realizara ese milagro en su vida y le liberara de ese espíritu de enfermedad. Aquí sí se habla de ese espíritu que la tenía sujeta. Y por eso Jesús dice, no se debía de desatar esta ligadura en sábado. Satanás por 18 años había tenido a esta mujer atada. Esto nos recuerda a nosotros como creyentes que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra potestades del aire. Y que nosotros debemos de tener una actitud de dependencia en la oración hacia Dios, pidiendo a Dios, intercediendo por otras personas. Santiago dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos, y la oración de fe salvará al enfermo. También nosotros podemos hacer eso, pero es necesario que depositemos nuestra fe juntamente con la fe de aquel que está teniendo esa necesidad. Interesante esto, porque aquel hombre importante, digamos el presidente de la sinagoga, se enojó porque Jesús había hecho el bien y no se había dado cuenta que esa mujer por 18 años Satanás le había tenido atado a ese espíritu. Satanás es el creador del mal. Satanás es el que siempre pone algo en la vida del creyente. Recuerde a Job, recuerde a Pablo. Dice, Pablo tenía un aguijón de Satanás. Y nosotros podemos interceder por aquellos hermanos que están padeciendo. Dios llama al arrepentimiento. Y ha dicho, para la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que los acontecimientos del mundo lo que le muestran es que Dios tiene el control y que Dios está dando oportunidad para que usted que no tiene a Cristo venga y crea en Él. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo voy a entrar a Él y voy a cenar con Él. En el caso del creyente, a usted y yo, que estamos ocupando un lugar en la obra del Señor, Él espera que seamos productivos. Porque si no estamos teniendo producción en la obra del Señor, Él puede cortar. Está San Juan 15 también como un ejemplo de todo aquel que en mí no lleva fruto, lo cortaré. Pero también está llamando a que nosotros reflexionemos y analicemos. ¿Realmente nuestra vida, nuestro comportamiento hasta hoy ha sido un comportamiento de verdadero creyente o simplemente un religioso que va los domingos al culto y no mira ni para su derecha
ni para su izquierda, para darse cuenta cuánta necesidad hay en su prójimo. Dios llama al arrepentimiento, porque Dios quiere que usted y yo vivamos el verdadero mensaje del Evangelio del reino de Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y que si usted ahora mismo no tiene a Cristo en el corazón, la invitación es para que pueda abrir su corazón y pueda reconocer su necesidad de perdón y su necesidad de estar guardado en la mano de Dios. Que el Señor nos ayude a poder reaccionar y poder volver nuestros ojos a Dios. Y que en la vida de creyente, usted y yo siempre tengamos esa dependencia y esa decisión de hacer las cosas para la gloria del Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar aquí esta mañana en esta manera, conectados para llevar juntos el mensaje de salvación a aquel que no tiene a Cristo. Dios le bendiga. Amén.